Helia Feyové Hernández. Soy cofacilitadora del grupo OREMI. Significa amiga en lenguaje lucumí. Somos seguidoras del primer grupo que se fundó en Santiago de Cuba, se llama Las Isabelas, y ya cumplimos este año 14 años de fundado. Y ha sido un trabajo arduo, de activismo incansable, con logros, con cosas que están todavía por ahí por lograrse, cosas que intentemos a largo plazo un logro, pero estamos ahí. O sea, el grupo OREMI en mí fue como llegar a un grupo terapéutico, porque aprendí y desaprendí muchas cosas. Me ayudó mucho a afrontar la vida desde otra manera, a romper el silencio que tenía, de cosas que tenía muy adentro y necesitaba exponerlas, porque cada cual tiene un derecho a hacer con su vida lo que quiere, en el momento que quiere y donde quiera. Y si no hay antagonismo, no hay sociedad, ¿viste? Tiene que haber de todo. Yo empecé como lesbiana a los 29 años. Estaba dentro de un closet que yo misma no me atrevía a salir porque la sociedad no lo permitía. Con ese enfoque binario de la sexualidad, de género, nosotros en este grupo de ProOREMI y de transformistas, lo primero que creamos es buscar que seamos nosotras mismas, ¿entiendes? Mi nombre artístico es Alberto, por mi voz, porque a veces hacía bonche masculino. Y entonces, vaya Alberto, 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 se quedó el nombre y lo dejé. Ana es Dani. Nailin es Jordano. Nilka es Giancarlos. Cuando sientas tristeza y no puedas calmar. Y Sori, que es Ciro. Para mí el transformismo es algo más que diversión, es crecimiento personal. Es para mí marcar que yo como mujer puedo prestarle mi cuerpo a un hombre que se llama Alberto para que aproveche y actúe. Por siempre a tu lado, nunca me alejaré. Pero que después no puede empoderarse en mí su masculinidad para robarme mi feminidad. Es algo un poco feminista, pero ese es mi discurso en cuanto al transformismo. Yo soy matriarca en cuanto a Alberto y a Helia. Yo en las escuelas propongo de que se inserte una asignatura o charlas o un momentos en cada etapa del niño hasta sexto grado o hasta ya que llegue a la universidad, temas de la sexualidad, cómo afrontar la sexualidad, cómo que ese niño no es mariquita, no es amanerado, no es flojito, no es palomita, no es pajarito, ese niño tiene un patrón que puede ser hormonal y no tiene que ser homosexual. Como que la niña, esa que es marimacha, esa que es varoncito, esa parece un machito, esa a lo mejor no es una niña que mañana va a ser homosexual o lesbiana, a lo mejor es una niña que sus patrones hormonales o su manera de convivencia le haya desarrollado esos estereotipos, ¿entiendes? Y qué impacto tiene para la familia, cuáles son los caminos, las orientaciones con respecto a esto, los caminos a seguir, porque hay padres que no saben qué hacer con esos niños. Hay que profundizar más en el tema de capacitar más a la PNR, a las instituciones de salud, psicólogos, a la parte ginecostétrica. Porque le digo al médico, yo soy lesbiana y yo no tengo penetración porque no me gusta la penetración. Y a veces te maltratan, te ponen un espejuelo más grande, a esa edad no ven bien, el bombillo no ponen de lado, y eso que te manipulan mucho. O sea, que tú tienes que decir al médico lo que tú eres para que el médico tenga un camino a seguir contigo y que también no te maltrate. Que no hay material tampoco dirigido específicamente a la comunidad de la temática de mujeres lesbianas y bisexuales. Todos los temas que son de prevención, VIH-Sida y todos casi siempre desde la masculinidad. Tenemos que decirlo cada vez que podamos decirlo en nuestras jornadas cubanas contra la homofobia, en nuestros talleres de promoción de salud, talleres de derechos humanos, en todos los talleres que participamos, siempre hacemos estas exposiciones que necesitamos esos cambios de la unión consensual, el matrimonio igualitario, o al menos una ley que respalde nuestro estatus como pareja. Hay madres lesbianas con un hijo que han buscado las vías que hayan buscado, naturales, las que hayan sido,
para tener su hijo, con mucho sacrificio. Y después unas o dos muchachas se tienen que ir del país o fallecen y ese niño, la familia se lo quita a la otra. ¿Me entiendes? O nosotros que construimos esta casa juntos, yo no tengo ninguna ley que me ampare a mí, a que yo la mitad de la casa, un pedazo de techo, lo puse yo junto con ella. Simplemente tú no eres familia y pierden el patrimonio. Por lo menos salvaguardar el patrimonio, salvaguardar la homoparentalidad, la inclusión laboral, el tema de que cada cual trabaje en su profesión como quiere trabajar, con su forma de vestir. En las religiones también, que hay homofobia en las religiones, depende de tu estado económico, es homofóbico o no es religioso contigo. ¿Entiendes? Porque yo tenía experiencias religiosas de las dos partes. Yo he sido religiosa y yo dudo que ahora soy, pero fui también evangélica. Y tuve doble discriminación en las dos partes, por ser lesbiana. Que sepan que tenemos necesidades, que hemos logrado muchas cosas muy buenas, pero que nos faltan muchas cosas por hacer. Me insumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me insumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo, impone un nuevo mundo a su manera.